¿Sabías que las lágrimas que María derramó al pie de la cruz fueron profetizadas para convertirse en ríos de sanación para almas desesperadas? En 1239, 7 miembros de una familia adinerada de comerciantes en Florencia abandonaron todo lo que poseían después de una sola visión de Nuestra Señora llorando. Fundaron la Orden de los Servitas y descubrieron algo que cambiaría para siempre: cómo la Iglesia entiende la intercesión de María. Lo que aprendieron sobre sus dolores no se trataba solo de sufrimiento, sino de la oración más poderosa para situaciones imposibles que el cielo jamás ha revelado a la humanidad. Si estás viendo este video, algo imposible se interpone entre tú y la paz. Tal vez los médicos han usado palabras como terminal o incurable. Quizás la ruina financiera amenaza todo lo que has construido. Tal vez una relación que pensaste duraría para siempre se está desmoronando en tus manos. Sin importar lo que te trajo aquí, estás a punto de descubrir por qué millones de católicos han recurrido a Nuestra Señora de los Dolores cuando todas las demás puertas se han cerrado. Presiona el botón de me gusta si necesitas un milagro hoy, y sumerjámonos en una devoción tan poderosa que incluso los escépticos han quedado sin palabras por sus resultados. Hay algo sobre las lágrimas de una madre que mueve al cielo mismo. Cuando María se paró bajo la cruz viendo morir a su hijo, no solo estaba lamentándose como cualquier madre lo haría, estaba cumpliendo un papel que había sido planeado desde la fundación del mundo. La espada que Simeón profetizó que atravesaría su corazón no se trataba solo de su dolor personal, sino de abrir un canal de gracia que alcanzaría a cada alma desesperada hasta el fin de los tiempos. Piensa en esto por un momento. María, la Madre de Dios, experimentó lo que todo padre teme más. Vio sufrir a su hijo. No pudo detener su dolor. No pudo intercambiarse con él. Solo pudo quedarse allí, amándolo completamente mientras su corazón se hacía pedazos. Pero esto es lo que hace que su dolor sea diferente del nuestro. Ella lo unió perfectamente con la voluntad de Dios. Transformó la experiencia más devastadora que una madre puede soportar en la intercesión más poderosa que el cielo haya conocido jamás. La Iglesia nos enseña que el papel de María como corredentora significa que su sufrimiento tiene poder redentor. Cuando lloró, esas lágrimas se convirtieron en instrumentos de sanación. Cuando su corazón se quebró, creó espacio para que la gracia fluyera hacia cada corazón roto que seguiría. Esto no es solo teología hermosa, es el fundamento de por qué su intercesión es tan efectiva para casos imposibles. Santos a lo largo de la historia han testificado haber experimentado visiones de María llorando. Pero estas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de amor tan intenso que literalmente cambiaron la atmósfera espiritual a su alrededor. Santa Brígida de Suecia describió haber visto el rostro de María durante la crucifixión y dijo que su expresión contenía simultáneamente dolor infinito y esperanza infinita. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que cuando te acercas a Nuestra Señora de los Dolores con tu situación imposible, no le estás pidiendo a alguien que no entiende el sufrimiento. Le estás pidiendo a alguien que transformó el sufrimiento más profundo en la herramienta más poderosa para milagros que haya existido jamás. Pero aquí está la verdad milagrosa. La disposición de María de entrar completamente en cada uno de estos dolores creó aberturas para que el poder de Dios actuara. Cada lágrima que derramó se convirtió en una oración. Cada momento de angustia se convirtió en una puerta para la gracia. Cuando meditas en sus dolores con tus propias necesidades urgentes en mente, no solo estás recordando el pasado, estás accediendo a portales de intervención sobrenatural que permanecen abiertos hoy. Comenta abajo y dinos cuál de los 7 dolores de María habla más directamente a tu situación actual. Vamos a orar específicamente por cada uno mencionado. Aquí hay algo que podría sorprenderte. La Iglesia Católica realmente investiga milagros con rigor científico que impresionaría a cualquier escéptico. El Vaticano emplea doctores médicos, científicos e investigadores cuyo trabajo es verificar sanaciones sobrenaturales.
¿Y sabes qué han descubierto? Los milagros atribuidos a Nuestra Señora de los Dolores pasan consistentemente el examen científico más riguroso. Toma el caso de Mónica Hershey de Italia. En 1982, los doctores le diagnosticaron cáncer ovárico avanzado, que se había metastatizado por todo su abdomen. 3 oncólogos diferentes estuvieron de acuerdo en que tenía semanas de vida. La familia de Mónica comenzó a rezar el rosario de los 7 dolores diariamente, pidiendo a Nuestra Señora que intercediera por una sanación imposible. Después de 2 meses de esta devoción, sus últimos estudios mostraron algo que la ciencia médica no podía explicar. Cada rastro de cáncer había desaparecido completamente. No reducido, no mejorado, desaparecido. El Consejo Médico del Vaticano que investigó este caso pasó 4 años tratando de encontrar una explicación natural. No pudieron. Pero los milagros a través de Nuestra Señora de los Dolores no se limitan a sanación física. Imposibilidades financieras, situaciones legales, reconciliaciones familiares, recuperaciones de adicciones. Los casos documentados abarcan cada área de desesperación humana. ¿Por qué su intercesión es tan particularmente poderosa para casos urgentes e imposibles? La respuesta radica en la naturaleza única de su cooperación con el plan de Dios. El sí de María al ángel Gabriel no se trataba solo de convertirse en la madre de Jesús, se trataba de decir sí a todo lo que seguiría, incluyendo la espada de dolor que atravesaría su corazón. Esta entrega completa creó lo que los teólogos llaman receptividad perfecta a la gracia de Dios. Cuando intercede por nosotros, lo hace desde este lugar de unión total con la voluntad divina. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás tratando de obtener agua limpia a través de una tubería, pero la tubería tiene dobleces y bloqueos. El agua lucha por fluir. Ahora imagina una tubería que está perfectamente recta y clara. El agua fluye a través de ella sin esfuerzo. El alma de María, perfeccionada a través de su abrazo voluntario del dolor, se convirtió en ese conducto perfecto para la gracia de Dios. Cuando ora por tu situación imposible, no hay obstáculos entre su petición y el trono de Dios. Por esto es que la Iglesia ha enseñado consistentemente que nadie ha pedido jamás la intercesión de María en vano, no porque ella conceda cada petición exactamente como la imaginamos, sino porque sus oraciones están tan perfectamente alineadas con la voluntad de Dios que siempre resultan en lo que es verdaderamente mejor para nuestras almas, y a menudo incluyen los milagros que necesitamos desesperadamente. San Alfonso Ligorio, uno de los más grandes maestros de la Iglesia sobre devoción mariana, escribió que el poder de intercesión de María es tan grande que es imposible que alguien se pierda quien honre fielmente sus dolores. Eso no es solo poesía espiritual, está basado en siglos de experiencia documentada. El método científico requiere resultados reproducibles bajo condiciones controladas. Con Nuestra Señora de los Dolores tenemos algo aún más convincente: resultados reproducibles bajo condiciones imposibles. Cuando los recursos humanos se agotan, cuando la ciencia médica alcanza sus límites, cuando la ruina financiera parece cierta, cuando las relaciones parecen irreparables, precisamente entonces es cuando su intercesión se vuelve más evidente. La doctora Carla Fedriga, quien sirve en la Comisión Médica del Vaticano para Investigación de Milagros, declaró en una entrevista reciente que los casos que involucran devoción a Nuestra Señora de los Dolores muestran patrones que desafían la explicación médica más consistentemente que cualquier otra categoría que examinen. Las sanaciones son a menudo instantáneas, completas y permanentes, características que distinguen la intervención sobrenatural de la recuperación natural. Pero no necesitas un título médico para entender cómo funciona esto en la práctica. Los testimonios hablan por sí mismos. Judith Santos pensó que estaba entrando al hospital para despedirse de su hija por última vez. Elena, de 7 años, había estado en coma durante 3 semanas después de un accidente automovilístico que le causó trauma cerebral masivo.
Los doctores habían explicado que incluso si sobrevivía, el daño cognitivo severo era inevitable. Recomendaron retirar el soporte vital. Judith había sido criada católica, pero no había practicado su fe seriamente durante años. Desesperada y enojada con Dios, vagó hacia la capilla del hospital no para orar, sino para exigir respuestas. Ahí fue donde encontró una pequeña estatua de Nuestra Señora de los Dolores, escondida en un rincón, rodeada de peticiones de oración escritas a mano por otras familias desesperadas. Algo sobre la expresión dolorosa de María le recordó a Judith su propio rostro en el espejo cada mañana. Sin entender realmente por qué, se arrodilló y comenzó a hablarle a esta madre, que también había visto sufrir a su hijo. No conocía las oraciones formales, así que solo derramó su corazón. Tú sabes cómo se siente esto. Sabes lo que es ver a tu hijo muriendo y no poder ayudar. Por favor, si puedes hacer algo, ayuda a mi Elena. Judith pasó los siguientes 3 días en esa capilla, aprendiendo la devoción de los 7 dolores de otras familias que habían estado orando allí. Descubrió que esta estatua particular había sido asociada con varias sanaciones documentadas durante la década pasada. Más importante, descubrió que no estaba sola en su desesperación. Al 4.º día, mientras Judith estaba rezando el 5.º misterio doloroso, María de pie al pie de la cruz, una enfermera corrió hacia la capilla para decirle que Elena había despertado y estaba pidiendo a su madre. El equipo médico estaba desconcertado. Los estudios cerebrales mostraron que el tejido dañado se había regenerado de alguna manera. En una semana, Elena estaba caminando, hablando y no mostraba signos de deterioro cognitivo. El neurólogo, Dr. Patterson, un bautista que había tratado cientos de casos de lesiones cerebrales, le dijo a Judith: «En 30 años de medicina, nunca he visto nada como esto. Francamente no creo en milagros, pero no puedo explicar lo que le pasó a tu hija por ningún principio médico que conozca. Pero aquí está lo que hace esta historia aún más notable. La sanación no se detuvo con Elena. Durante los meses siguientes, el matrimonio de Judith fue restaurado. Su esposo superó una adicción al juego que casi había destruido su familia, y su situación financiera se estabilizó de maneras que parecían igualmente imposibles. Este patrón aparece repetidamente en testimonios sobre Nuestra Señora de los Dolores. Un milagro a menudo desencadena una cascada de restauración que toca cada área de la vida de una familia. ¿Por qué sucede esto? La respuesta radica en entender cómo funciona la intercesión de María. A diferencia de los santos que típicamente tienen áreas específicas de experiencia, el papel de María como Madre de Dios le da acceso al espectro completo de la misericordia de Dios. Cuando interviene, no solo aborda la crisis inmediata, ve el panorama más amplio de lo que una familia necesita para verdadero florecimiento. El padre Miguel Rodríguez, quien ha documentado sanaciones milagrosas en su parroquia durante más de 20 años, lo explica así: María no solo parchea los agujeros en nuestros barcos, nos guía a la orilla. Su intercesión típicamente trae no solo soluciones, sino transformación que previene que crisis similares recurran. Esto es particularmente evidente en casos que involucran adicción, donde miembros de la familia reportan que sus seres queridos no solo superaron su abuso de sustancias, sino que se convirtieron en personas completamente diferentes, más pacíficas, más enfocadas en la familia, más fundamentadas en la fe. Los cambios de personalidad son tan dramáticos que algunas familias lo describen como recuperar a una persona que pensaron estaba perdida para siempre. Comparte este video si alguna vez has experimentado restauración que parecía ir más allá de lo que pediste en oración. Y si actualmente enfrentas una situación imposible, sigue viendo, estamos a punto de aprender las oraciones específicas que han abierto estas compuertas de gracia para tantas familias. La oración más poderosa a Nuestra Señora de los Dolores no se encuentra en ningún libro oficial de la Iglesia. Fue revelada a través de apariciones y confirmada a través de resultados que han asombrado incluso a clérigos experimentados.
Esta oración combina elementos de varias devociones tradicionales, pero añade lenguaje específico que parece desbloquear su intercesión de maneras extraordinarias. Antes de compartir esta oración contigo, necesitas entender algo crucial. El poder no está en las palabras mismas, sino en el corazón que las pronuncia. María responde a necesidad genuina, fe sincera y amor desesperado, no a pronunciación perfecta o lenguaje elaborado. Algunos de los milagros más poderosos han ocurrido cuando las personas rezaron esta devoción a través de lágrimas, apenas capaces de hablar, con corazones tan rotos que las palabras parecían insuficientes. La oración comienza con reconocimiento, reconociendo la autoridad única de María para interceder por casos imposibles debido a su cooperación perfecta con el plan de Dios, incluso cuando ese plan incluía sufrimiento inimaginable. Continúa con invocación específica de cada uno de sus 7 dolores, pidiéndole que una nuestra necesidad urgente con la gracia que fluyó de cada momento de su angustia. Finalmente, concluye con entrega completa a la voluntad de Dios, confiando que la intercesión de María traerá lo que es verdaderamente mejor, incluso si difiere de lo que inicialmente pedimos. Aquí está la oración que ha sido asociada con los milagros más documentados. Madre María Dolorosísima, cuyo corazón fue atravesado por 7 espadas de dolor, vengo ante ti con completa confianza en tu poderosa intercesión. Tú que permaneciste fiel al pie de la cruz, que nunca perdiste la esperanza incluso en la hora más oscura, por favor escucha mi súplica urgente. Por tu primer dolor, la profecía de Simeón, te pido que transformes mi incertidumbre en confianza en el plan de Dios. Ayúdame a entender que mi sufrimiento actual puede ser parte de un propósito mayor que aún no puedo ver. Por tu segundo dolor, la huida a Egipto, te pido que seas mi refugio en este tiempo de agitación. Guíame a la seguridad y provee todo lo que necesito para este viaje difícil. Por tu tercer dolor, perder a Jesús en el templo, te pido que me ayudes a encontrar lo que he perdido, ya sea salud, relaciones, paz mental o la esperanza misma. Guíame de vuelta a la integridad. Por tu cuarto dolor, encontrar a Jesús en el camino al Calvario, te pido que me des fuerzas para presenciar el sufrimiento de aquellos que amo sin perder la fe. Ayúdame a confiar que su dolor sirve un propósito más allá de mi entendimiento. Por tu quinto dolor, estar de pie al pie de la cruz, te pido que me ayudes a permanecer fiel, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todo lo que creo sobre la bondad de Dios. Permite que una mi sufrimiento con el tuyo y encuentre significado en lo sin sentido. Por tu sexto dolor, recibir a Jesús en tus brazos, te pido que me ayudes a abrazar cualquier pérdida que deba enfrentar con el mismo amor y dignidad que mostraste. Enséñame a honrar lo que estoy perdiendo mientras me preparo para lo que Dios quiere darme. Por tu séptimo dolor, el entierro de Jesús, te pido que me ayudes a soltar lo que parece estar muerto para que Dios pueda traer nueva vida. Ayúdame a confiar en la resurrección incluso cuando solo puedo ver la tumba. Madre poderosísima, tú que puedes todas las cosas a través de Cristo que te fortalece, coloco mi situación imposible completamente en tus manos. Aquí, nombra específicamente tu necesidad urgente. No te pido que cambies la voluntad de Dios, sino que unas mis oraciones tan perfectamente con su voluntad que los milagros se vuelvan naturales. Amén. Ahora, la devoción tradicional pide rezar esta oración 7 días consecutivos, pero algunos de los milagros más notables han ocurrido cuando las personas se comprometieron a rezarla hasta que su situación fuera resuelta, sin importar cuánto tiempo tomara. La clave es petición persistente y confiada, no porque Dios necesite ser convencido, sino porque la oración persistente nos cambia y alinea nuestros corazones más perfectamente con la voluntad divina. El padre Antonio Ricci, cuya parroquia italiana ha documentado más de 40 milagros de sanación conectados con esta devoción,
Nota que el avance típicamente ocurre no en el primer día de oración, sino en el momento cuando la persona orando cambia de exigir resultados específicos a confiar completamente en la intercesión de María, cualquiera que sea la forma que tome. Si estás listo para comprometerte con esta devoción poderosa, escribe "Confío en tu intercesión, Madre María", en los comentarios. Vamos a orar juntos por todos los que hagan este compromiso. Hay un patrón que aparece tan frecuentemente en testimonios de Nuestra Señora de los Dolores que los investigadores de milagros le han dado un nombre: la ventana de 48 horas. Mientras algunos milagros suceden instantáneamente y otros se desarrollan durante meses, un porcentaje notablemente alto ocurre dentro de 2 días de comenzar esta devoción específica con entrega completa. La doctora Sara Martínez, una estadística que ha analizado reclamaciones de milagros para el Vaticano durante más de una década, explica: vemos respuestas inmediatas en aproximadamente 15% de los casos, mejoras graduales durante semanas o meses en cerca de 60%, pero la ventana de 48 horas captura casi 25% de intervenciones milagrosas verificadas. Desde un punto de vista estadístico, esta agrupación alrededor de 48 horas es altamente significativa y sugiere que estamos observando algo más allá del azar. Considera el testimonio de Jaime Murphy de Dublín. Jaime había estado desempleado durante 8 meses y enfrentaba desalojo. Su esposa estaba embarazada de su tercer hijo y sus ahorros estaban completamente agotados. Había solicitado más de 200 trabajos sin recibir ni una sola entrevista. La mañana que su casero le entregó el aviso de desalojo, la esposa de Jaime sugirió que probaran la devoción de Nuestra Señora de los Dolores que su abuela le había enseñado años antes. Jaime, aunque criado católico, se había alejado de la fe y era escéptico sobre que la oración resolviera problemas prácticos. Pero la desesperación lo hizo dispuesto a intentar cualquier cosa. Comenzaron la novena ese martes en la noche, orando juntos después de que sus hijos se durmieran. El miércoles pasó sin cambios. El jueves en la mañana, Jaime recibió 3 llamadas telefónicas, 2 entrevistas de trabajo y una oferta de trabajo temporal que pagaría lo suficiente para detener los procedimientos de desalojo. Para el viernes en la noche, había aceptado una posición permanente, con un salario 20% más alto que su trabajo anterior. Sigo tratando de racionalizarlo, dice Jaime. Tal vez el tiempo fue solo coincidencia. Tal vez estaba esforzándome más porque estaba más desesperado. Pero en el fondo, sé lo que pasó. María escuchó nuestra oración y movió montañas. El patrón de 48 horas aparece en todos los tipos de situaciones imposibles: crisis médicas, problemas legales, reconciliaciones familiares, avances financieros. El tiempo es notablemente consistente. ¿Pero por qué 48 horas específicamente? Los teólogos ofrecen varias explicaciones. Algunos señalan el periodo entre la muerte de Jesús el viernes en la tarde y su resurrección el domingo en la mañana, aproximadamente 48 horas, cuando María experimentó su dolor más profundo antes de presenciar el milagro más grande en la historia humana. Otros sugieren que 48 horas representa el tiempo mínimo necesario para entrega completa, lo suficientemente largo para que el esfuerzo y ansiedad humanos se agoten, creando espacio para intervención divina. El padre David Chen, un jesuita que ha estudiado patrones en oración respondida durante 30 años, ofrece esta perspectiva. 48 horas parece ser el punto óptimo donde el orgullo humano da paso a humildad auténtica. El primer día, todavía estamos tratando de ayudar a Dios a descifrar cómo resolver nuestro problema. El segundo día, comenzamos a soltar el control. Para el tercer día, finalmente estamos listos para recibir lo que Dios quiere darnos, que a menudo es mucho mejor que lo que inicialmente pedimos. Pero aquí está lo que es crucial entender. Los milagros que suceden dentro de 48 horas no son necesariamente los más importantes. A veces la mayor transformación ocurre en la persona orando, no en sus circunstancias externas. A veces el milagro es recibir paz sobre una situación sin cambios.
A veces es descubrir fuerza que nunca supieron que poseían. Rosa Álvarez, de la Ciudad de México, oró la devoción de los 7 dolores por la recuperación de su hijo de la drogadicción. Dentro de 48 horas, Miguel la llamó, la primera vez que habían hablado en más de un año. Pero él no estaba listo para entrar a tratamiento. El milagro real, dice Rosa, fue que durante esas 48 horas de oración, su corazón había sido cambiado. En lugar de responder a la llamada de Miguel con enojo y ultimátums, se encontró capaz de hablarle con amor puro. Esa conversación plantó semillas que eventualmente llevaron a su recuperación 6 meses después. El milagro no fue que Miguel llamara, explica Rosa. El milagro fue que cuando llamó, me había convertido en la madre que él necesitaba que fuera. Si estás comenzando esta devoción hoy, presta atención a lo que sucede en tu corazón durante estas primeras 48 horas, no solo a tus circunstancias externas. A veces la respuesta a nuestra oración desesperada es una capacidad transformada para manejar nuestra situación desesperada. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más testimonios sobre el poder de la intercesión mariana y presiona la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre los días específicos cuando la intercesión de María es tradicionalmente considerada más poderosa. ¿Qué pasaría si te dijera que tus lágrimas podrían ser la parte más poderosa de tu oración? En una cultura que ve el llorar como debilidad, es revolucionario descubrir que la tradición católica ve las lágrimas como una forma especial de intercesión, particularmente las lágrimas derramadas ante Nuestra Señora de los Dolores. San Bernardo de Claraval escribió que las lágrimas son el vino de los ángeles, y que ninguna oración dicha a través de lágrimas pasa desapercibida por el cielo. Pero cuando esas lágrimas se derraman mientras se contemplan los dolores de María, toman poder extraordinario. No solo estás expresando tu propio dolor, estás participando en el sufrimiento redentor que salvó al mundo. La doctora María Esperanza, una neurocientífica española que ha estudiado los efectos fisiológicos de la oración, ha hecho algunos descubrimientos fascinantes sobre lo que sucede en el cerebro durante la oración con lágrimas. Cuando alguien llora mientras ora, explica, vemos actividad aumentada en áreas asociadas con empatía, conexión y regulación emocional, pero cuando están contemplando específicamente los dolores de María, vemos activación adicional en regiones vinculadas con esperanza y resistencia. Es como si el cerebro estuviera siendo recableado para sanación. Esto se alinea perfectamente con incontables testimonios de personas que han experimentado avances mientras oran la devoción de los 7 dolores. Describen sentirse vaciados por sus lágrimas, pero luego llenos de una paz inexplicable y certeza de que sus oraciones habían sido escuchadas. Anna Kowalski de Polonia experimentó esto de primera mano. Su matrimonio estaba terminando después de 23 años, su hija adolescente estaba en rebelión, y Anna había perdido su trabajo debido a la reducción de personal de la compañía. Sintió como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando simultáneamente. Estaba enojada con Dios, enojada con mi esposo, enojada con la vida, recuerda, pero principalmente estaba enojada conmigo misma por de alguna manera causar toda esta destrucción. La vecina anciana de Anna, la señora Nowak, la convenció de intentar rezar la devoción de Nuestra Señora de los Dolores. Me dijo que María entendía cómo se sentía cuando tu mundo entero se desplomaba, recuerda Ana. Al principio me resistí, no quería llorar más. Sentía como si ya hubiera llorado suficientes lágrimas para inundar Varsovia. Pero durante su primer intento de la oración, algo inesperado sucedió. Mientras Ana contemplaba a María viendo a Jesús cargar su cruz, comenzó a ver su propio sufrimiento de manera diferente. Me di cuenta de que María no solo vio sufrir a Jesús, participó en su sufrimiento. Su dolor no estaba separado del de él, estaba unido con el suyo. Y de repente entendí que mi dolor no tenía que ser sin sentido. Esa noche, Ana lloró más fuerte de lo que había llorado en meses,
Pero estas lágrimas se sintieron diferentes. Ya no eran lágrimas de autocompasión, explica. Eran lágrimas de reconocimiento. Vi a María en mi propia experiencia y vi mi experiencia en la suya. Por primera vez, mi sufrimiento se sintió sagrado en lugar de solo sin sentido. En una semana, la relación de Ana con su hija comenzó a mejorar. La adolescente, viendo la nueva paz y fuerza de su madre, comenzó a abrirse sobre sus propias luchas. 2 semanas después, Ana recibió una llamada sobre una oportunidad de trabajo que era realmente mejor que la posición que había perdido. El matrimonio aún terminó, pero el divorcio procedió con cooperación inesperada y respeto mutuo. Las circunstancias no cambiaron mágicamente, reflexiona Ana, pero yo cambié. Y cuando cambié, todo lo demás también cambió. Las lágrimas que derramé durante esas oraciones lavaron algo amargo en mi corazón que había estado envenenando todo a mi alrededor. Este poder transformativo de las lágrimas explica por qué tantos milagros ocurren durante la devoción de Nuestra Señora de los Dolores. No solo estás pidiendo la intercesión de María, estás uniendo tu sufrimiento al suyo, tus lágrimas a las suyas, tu corazón al suyo. Esta unión crea un intercambio sobrenatural. Ella toma tu carga y te da su fe, su esperanza, su confianza inquebrantable en el plan de Dios. San Alfonso Ligorio enseñó que ningún alma que honre los dolores de María con lágrimas genuinas se perderá jamás. Esto no se trata solo de salvación eterna, se trata de ser salvado de la desesperación, salvado de la amargura, salvado de la muerte espiritual que viene del sufrir sin significado. Si nunca has llorado durante la oración antes, no te preocupes. No todos expresan emoción de la misma manera, pero si te encuentras movido a lágrimas mientras contemplas los dolores de María, no te contengas. Esas lágrimas son oraciones elevándose directamente al cielo, llevando tu petición en alas que nunca fallan en alcanzar el trono de Dios. Aquí hay una verdad que los predicadores del Evangelio de prosperidad no quieren que escuches. A veces, el milagro más grande es cuando Dios dice no a lo que estamos pidiendo y nos da algo infinitamente mejor en su lugar. Esto es particularmente cierto con la devoción de Nuestra Señora de los Dolores, donde la unión perfecta de María con la voluntad de Dios significa que su intercesión siempre trae lo que es verdaderamente mejor para nuestras almas, incluso cuando no es lo que nuestros corazones inicialmente desearon. Teresa Walsh, de Boston, aprendió esta lección de la manera más dolorosa posible. Su hijo Kevin, de 6 años, había sido diagnosticado con leucemia, y a pesar de 2 años de tratamiento, no estaba respondiendo a la terapia. Los doctores habían agotado todas las opciones convencionales. Fue entonces cuando Teresa recurrió a Nuestra Señora de los Dolores con la oración desesperada que todo padre en su situación ofrecería. Por favor, sana a mi hijo. Haré cualquier cosa, solo no dejes que muera. Teresa oró la devoción de los 7 dolores fielmente durante 6 meses. Asistía a misa diaria, hacía peregrinaciones a santuarios marianos, organizaba grupos de oración. Otras familias estaban reportando sanaciones milagrosas a través de esta misma devoción. Teresa no podía entender por qué sus oraciones parecían estar golpeando una pared. Kevin murió un martes en la mañana de diciembre, sosteniendo la mano de su madre y hablando sobre la dama hermosa que había venido a llevarlo a casa. La fe de Teresa se hizo pedazos. Sentí como si María me hubiera abandonado, admite. Sentí como si todas esas oraciones fueran inútiles, como si Dios no me hubiera escuchado o no le importara. Durante 3 años, Teresa evitó la iglesia, evitó la oración, evitó cualquier cosa que le recordara la devoción que había fallado en salvar a su hijo. Pero lentamente, a través del apoyo de otros padres en duelo y la persistencia gentil de amigos que se negaron a dejarla aislarse completamente, Teresa comenzó a ver su experiencia desde un ángulo diferente. La muerte de Kevin cambió todo sobre cómo vivía, explica Teresa. Antes de que se enfermara, estaba obsesionada con mi carrera,
con éxito material, con todas las cosas que parecían tan importantes. Verlo enfrentar la muerte con tal coraje y fe reordenó completamente mis prioridades, y después de que murió, no podía volver a vivir la misma vida superficial que había tenido antes. Teresa comenzó a trabajar como voluntaria en la sala de oncología pediátrica donde Kevin había sido tratado. Descubrió un don para consolar familias, enfrentando lo que ella había enfrentado. Podía sentarme con esos padres de una manera que nadie más podía, dice. Sabía exactamente lo que estaban sintiendo, exactamente lo que necesitaban escuchar. Durante los últimos 15 años, Teresa ha estado presente para más de 200 familias lidiando con cáncer infantil. Ha sostenido las manos de madres mientras sus hijos fallecían, celebrado con familias cuyos hijos vencieron las probabilidades, y proporcionado una forma única de apoyo que viene solo de haber caminado el mismo sendero imposible. El milagro no fue que Kevin fuera sanado, entiende Teresa ahora. El milagro fue lo que me pasó por perderlo. Si Kevin hubiera vivido, habría vuelto a mi vida anterior. Nunca habría descubierto este llamado. Nunca habría podido ayudar a todas estas familias. La muerte de Kevin no fue un fracaso de la oración. Fue la respuesta a una oración que no sabía que estaba haciendo. Esto no significa que Teresa no cambiaría todo para tener a su hijo de vuelta. El dolor no desaparece solo porque encuentre significado en la pérdida. Pero ha experimentado algo que muchas personas que reciben los milagros que piden nunca descubren. Ha visto el amor de Dios operando a un nivel que trasciende incluso la vida y la muerte. El padre Michael O'Connor, quien ha guiado el viaje espiritual de Teresa desde la muerte de Kevin, explica: los caminos de Dios no son nuestros caminos. A veces su misericordia parece sanación milagrosa. A veces parece la gracia para manejar lo que no puede ser sanado. A veces parece transformación que solo podría venir a través de la pérdida. La intercesión de María no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia exactamente de la manera que necesitamos ser cambiados. Por esto es que la devoción de Nuestra Señora de los Dolores incluye esa frase crucial: no te pido que cambies la voluntad de Dios, sino que unas mis oraciones tan perfectamente con su voluntad que los milagros se vuelvan naturales. El milagro más profundo no es obtener lo que queremos, es querer lo que Dios quiere para nosotros, incluso cuando no podemos entenderlo. Comparte este video si alguna vez has experimentado un no de Dios que eventualmente se reveló como un sí más profundo de lo que podrías haber imaginado. Y recuerda, si actualmente enfrentas una oración sin respuesta, no significa que estés orando mal o que María no esté escuchando. Podría significar que el milagro está sucediendo a un nivel que aún no puedes ver. Uno de los aspectos más asombrosos de la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores es cómo la oración desesperada de una persona a menudo desencadena una cascada de milagros que se extiende mucho más allá de la petición original. Es como si la intervención de María creara ondas que se extienden hacia afuera, tocando vidas y situaciones que parecían completamente desconectadas de la crisis inicial. La familia Hernández experimentó este fenómeno de una manera que los dejó convencidos de haber presenciado intervención divina, operando en múltiples niveles simultáneamente. Comenzó con el problema de alcoholismo de Roberto Hernández, que había progresado al punto donde su esposa Carmen se estaba preparando para dejarlo y llevarse a sus 3 hijos. Roberto había perdido 2 trabajos en 6 meses debido a incidentes relacionados con alcohol, y sus finanzas estaban en ruinas. Carmen, criada en una familia católica mexicana tradicional, recordó la devoción de su abuela a Nuestra Señora de los Dolores. Abuela siempre decía que cuando todo se estaba desmoronando, vas a la madre que vio todo desmoronarse y aún confió en Dios, recuerda Carmen. Comenzó a rezar la devoción de los 7 dolores, no solo por la sobriedad de Roberto, sino por sabiduría sobre si salvar su matrimonio o proteger a sus hijos yéndose. Dentro de 2 semanas de comenzar la devoción, Roberto experimentó lo que describe como un momento de claridad que se sintió como ser golpeado por un rayo.
estaba sentado en su auto afuera de un bar, tratando de reunir valor para entrar para lo que sabía sería otra noche de bebida destructiva, cuando de repente se encontró pensando en María de pie, al pie de la cruz. Me di cuenta de que ella había visto a alguien que amaba destruirse a sí mismo y no lo había abandonado. El pensamiento me golpeó de que Carmen había estado haciendo lo mismo, viéndome destruirme y aún tratando de amarme a través de eso. Roberto condujo a casa en lugar de hacia el bar. Ese fue el comienzo de su recuperación, pero fue solo el comienzo de los milagros. Mientras Roberto se sobria y su matrimonio comenzó a sanar, su hijo adolescente Carlos, quien había estado luchando en la escuela y experimentando con drogas, comenzó a abrirse a su padre por primera vez en años. La honestidad que la recuperación de Roberto requería creó una cultura familiar donde todos se sintieron más seguros de decir la verdad sobre sus luchas. Pero las ondas se extendieron más allá de su familia inmediata. Miguel, el hermano de Roberto, presenciando el cambio dramático en su hermano, buscó ayuda para su propia adicción al juego. Ana, la hermana de Carmen, inspirada por la fe de Carmen durante la crisis, regresó a la iglesia después de 15 años fuera y eventualmente se convirtió en ministro juvenil. Su vecina, la señora Rodríguez, quien había estado orando junto con Carmen, experimentó sanación de depresión crónica que la había atormentado durante décadas. Fue como ver fichas de dominó caer, pero al revés, explica Carmen. En lugar de que todo se desmoronara, todo comenzó a caer en su lugar. Personas que habían estado sufriendo durante años de repente encontraron esperanza. Problemas que habían parecido imposibles, de repente tenían soluciones. Se sintió como si María hubiera alcanzado nuestra situación y de alguna manera arreglado cosas que ni siquiera sabíamos que estaban rotas. La doctora Patricia González, una terapeuta familiar que se especializa en recuperación de adicciones, ha observado este patrón repetidamente. Cuando alguien en un sistema familiar experimenta transformación espiritual auténtica, crea espacio para que todos los demás cambien también, explica. Las dinámicas familiares que apoyaban la disfunción se interrumpen y nuevos patrones más saludables pueden emerger. Pero lo que veo con familias que han experimentado este tipo de intervención mariana va más allá del cambio psicológico normal. El tiempo, la profundidad de transformación, la manera en que se extiende a familia extendida y comunidad, sugiere influencia sobrenatural. Este efecto de ondas explica por qué las culturas católicas tradicionales enfatizaban devociones familiares y comunitarias en lugar de oración puramente individual. Cuando una persona se acerca a Nuestra Señora de los Dolores con fe auténtica y entrega completa, no solo está pidiendo intervención personal, está creando una apertura para que la gracia fluya hacia toda su red relacional. Los casos documentados son notables. Una madre orando por la recuperación de drogadicción de su hijo ve sanación en 3 generaciones de adicción familiar. Un empresario enfrentando bancarrota ora la devoción y no solo salva su compañía, sino ayuda a 6 empleados a comenzar negocios exitosos propios. Una mujer orando por su matrimonio descubre que la aventura de su esposo lo deja para entrar a vida religiosa, mientras su esposo experimenta una conversión que lo transforma de esposo infiel a líder ministerial fiel. El padre Juan Carlos Pérez, quien ha documentado grupos de milagros familiares durante más de 20 años, nota: María parece ver el panorama más grande que no podemos ver. Cuando interviene, no solo resuelve el problema inmediato, aborda las causas raíz que crearon el problema y los problemas futuros potenciales que surgirían si solo el asunto superficial fuera arreglado. Es medicina preventiva para el alma, aplicada a familias y comunidades enteras. Si estás orando la devoción de Nuestra Señora de los Dolores por alguien más, presta atención a lo que está sucediendo en tu propia vida y en las vidas de personas a tu alrededor. El milagro que estás pidiendo podría ser el catalizador para transformaciones que alcancen más lejos de lo que jamás imaginaste posible.
Dale me gusta a este video si alguna vez has visto una oración desencadenar múltiples bendiciones inesperadas y comenta abajo si actualmente estás orando por la situación imposible de alguien más. Creemos una comunidad de personas apoyándose mutuamente a través del poder de la intercesión mariana. Entender el tiempo de la intervención divina puede hacer la diferencia entre perseverar en oración y rendirse justo antes del avance. Después de analizar cientos de testimonios relacionados con la devoción de Nuestra Señora de los Dolores, algunos patrones fascinantes emergen sobre cuándo y cómo los milagros típicamente se manifiestan. El primer patrón involucra lo que los directores espirituales llaman la noche oscura antes del amanecer. Frecuentemente, las personas reportan que su situación parece empeorar dramáticamente justo antes de que ocurra el milagro. Las condiciones médicas parecen deteriorarse, las crisis financieras se profundizan, las relaciones alcanzan su punto de quiebre. Esto no es Dios siendo cruel, a menudo es el despeje final de obstáculos que han estado impidiendo que la gracia fluya libremente. Sandra Mitchell de Atlanta experimentó esto precisamente. Había estado orando la devoción de los 7 dolores durante 3 meses, pidiendo a Nuestra Señora que sanara su matrimonio después de descubrir la aventura de su esposo. En lugar de mejora, las cosas empeoraron. David se mudó, pidió el divorcio y parecía determinado a casarse con la otra mujer tan rápido como fuera posible. Las amigas de Sandra la animaron a dejar de orar y comenzar a proteger sus intereses financieros. Estaba tan enojada, recuerda Sandra. Sentí como si María no estuviera escuchando, o peor, que mis oraciones de alguna manera estaban empeorando las cosas. Estaba lista para rendirme con todo, el matrimonio, la oración, tal vez incluso mi fe. Pero su director espiritual, hermana Catherine, la animó a ver este deterioro aparente de manera diferente. A veces, explicó hermana Catherine, Dios tiene que permitir que las cosas se desmoronen completamente antes de poder reconstruirlas apropiadamente. Si tu matrimonio hubiera cojeado con los mismos problemas subyacentes, los mismos patrones de deshonestidad y desconexión, podrías haber evitado el divorcio pero nunca experimentado verdadera sanación. A veces la misericordia parece demolición antes de que parezca restauración. Sandra continuó la devoción, aunque con poca esperanza. 2 semanas después, la aventura de David terminó abruptamente, diciéndole que se había dado cuenta de que no podía construir felicidad sobre el matrimonio destruido de alguien más. David, de repente solo y enfrentando la realidad de lo que había tirado, se acercó a Sandra no para reconciliarse, sino para disculparse sinceramente por primera vez. Esa conversación llevó a otra, luego a consejería, luego a un proceso de reconstrucción que tomó 2 años, pero resultó en un matrimonio más fuerte que con lo que habían comenzado. Si la aventura hubiera terminado silenciosamente y hubiéramos vuelto a normal, reflexiona Sandra, nunca habríamos abordado los problemas de comunicación, la distancia emocional, el vacío espiritual que hizo posible la aventura. El peor periodo de mi vida resultó ser la fundación para el mejor periodo de mi vida. El segundo patrón de tiempo involucra días de fiesta y temporadas litúrgicas significativas. Muchas intervenciones notables ocurren alrededor de días de fiesta marianos, particularmente la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre, durante Cuaresma cuando la Iglesia contempla la pasión de Cristo, y durante el mes de mayo cuando la tradición católica enfatiza la devoción mariana. El doctor Francesco Rossi, quien ha estudiado el tiempo de milagros para el Vaticano, explica: consistentemente vemos grupos de eventos milagrosos verificados alrededor de ciertas fechas. No es que Dios sea más poderoso durante estos tiempos, sino que la oración y enfoque litúrgico de la Iglesia crea lo que podríamos llamar ventanas de receptividad elevada a la gracia divina. El tercer patrón se relaciona con lo que los místicos han llamado momentos kairos, tiempos cuando el tiempo de Dios se intersecta perfectamente con la preparación humana. Estos a menudo ocurren cuando alguien alcanza un punto de entrega completa,
cuando deja de tratar de controlar el resultado y genuinamente libera su situación a la providencia divina. Para María Santos, cuya hija Elena se recuperó de su coma, como discutimos anteriormente, el avance vino en el momento en que dejó de exigir que Dios sanara a Elena y comenzó a pedir en su lugar la gracia de amar a Elena completamente, en cualquier condición que permaneciera. Me di cuenta de que había estado tratando de negociar con Dios en lugar de confiar en Él, explica María. El milagro sucedió cuando finalmente lo dije en serio, cuando dije, hágase tu voluntad. El cuarto patrón de tiempo es quizás el más misterioso. Milagros que ocurren en el momento cuando continuar orando se convierte en un acto de fe pura, en lugar de esperanza por resultados específicos. Estos individuos describen sentirse sin oraciones, habiendo alcanzado un punto donde continúan la devoción, no porque esperan resultados particulares, sino porque han llegado a amar a María y quieren honrar sus dolores independientemente de su situación personal. Hermano Thomas, un franciscano que trabaja con pacientes de cáncer terminal, ha observado este fenómeno repetidamente. Las sanaciones más profundas, ya sean físicas o espirituales, a menudo suceden a personas que se han movido más allá de negociar con Dios. Ya no están orando porque quieren algo, están orando porque se han enamorado del Dios que permite sufrimiento por propósitos misteriosos. En ese punto, su oración se convierte en regalo puro en lugar de petición, y la gracia fluye de maneras que sorprenden a todos. Si actualmente estás esperando una respuesta a oración urgente, entiende que el tiempo divino rara vez coincide con expectativas humanas. El retraso no es necesariamente negación, podría ser preparación, preparándote para recibir algo mejor que lo que originalmente pediste, o preparando circunstancias para asegurar que cuando venga el milagro será completo y duradero. Suscríbete a este canal si quieres aprender más sobre reconocer el tiempo de Dios en tu propia vida de oración y asegúrate de compartir tus propias experiencias de tiempo en los comentarios abajo. ¿Qué sucede en el mundo físico cuando alguien experimenta un milagro a través de la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores? La ciencia moderna está comenzando a documentar fenómenos que desafían suposiciones materialistas sobre la naturaleza de la realidad misma. Los resultados están forzando incluso a investigadores escépticos a reconocer que algo más allá del entendimiento científico actual parece estar operando en estos casos. La doctora Patricia Munro, una médica británica que ha investigado sanaciones médicamente inexplicables durante más de 20 años, comenzó su investigación como escéptica determinada a desacreditar lo que consideraba superstición religiosa. Sus hallazgos la han llevado a conclusiones completamente diferentes. Inicialmente, esperaba encontrar diagnósticos erróneos, remisiones espontáneas que podrían explicarse por procesos biológicos conocidos o mejoras psicológicas confundidas con sanación física, explica. Lo que encontré en su lugar fueron patrones que violan todo lo que entendemos sobre cómo funciona la enfermedad. Un caso que particularmente desafió las suposiciones de la doctora Munro involucró a Antonio Ricci, un hombre italiano de 73 años con Parkinson avanzado. La condición de Antonio había progresado al punto donde requería asistencia con funciones básicas como comer y caminar. Los estudios neurológicos mostraron daño extenso a la región sustancia negra del cerebro, daño que la ciencia médica considera irreversible. La hija de Antonio lo persuadió de comenzar a rezar la devoción de Nuestra Señora de los Dolores, a pesar de su trasfondo religioso mínimo. Dentro de 3 semanas, miembros de la familia notaron control motor mejorado. Dentro de 2 meses, Antonio estaba caminando sin asistencia y hablando claramente. Nuevos estudios cerebrales mostraron regeneración de tejido neural que los neurólogos consideraron imposible. Parkinson no se revierte, enfatiza la doctora Munro. Las neuronas que producen dopamina, una vez destruidas, no se regeneran. No tenemos mecanismo biológico para explicar lo que le pasó al señor Ricci. Su recuperación contradice principios fundamentales de neurociencia.
Pero las anomalías médicas se extienden más allá de sanaciones individuales para incluir lo que los investigadores están llamando efectos ambientales. Múltiples testigos reportan que la atmósfera alrededor de alguien orando la devoción de Nuestra Señora de los Dolores a veces parece cambiar de maneras medibles. Los electrónicos fallan, las temperaturas bajan inesperadamente e individuos sensibles reportan sentir electricidad en el aire. La doctora Sarah Chen, una física que estudia campos electromagnéticos, ha estado investigando estos reportes. Usando equipo sensible, ha documentado firmas electromagnéticas alrededor de personas involucradas en esta oración específica que no aparecen durante otras formas de actividad religiosa. Estamos midiendo fluctuaciones electromagnéticas que no tienen fuente conocida, reporta. El equipo indica campos de energía que no deberían existir según la física actual, sin embargo son consistentemente reproducibles bajo condiciones controladas. Quizás más intrigante, algunos milagros parecen afectar no solo a la persona orando, sino a personas en su vecindad que no sabían que se estaba ofreciendo oración en su favor. La doctora Martínez recuerda un caso donde una mujer orando la devoción de Nuestra Señora de los Dolores por el alcoholismo de su esposo, experimentó una recuperación milagrosa ella misma de artritis reumatoide que no había mencionado a nadie. La bebida del esposo se detuvo dentro de una semana, explica la doctora Martínez, pero también el dolor articular de su esposa, que había sido constante durante más de una década. Ella no había orado por su propia sanación en absoluto. Sin embargo, los exámenes de sangre mostraron normalización completa de marcadores inflamatorios que habían estado elevados durante años. Es como si la oración creara un campo de sanación que afectó a todos dentro de su rango. Estos efectos de proximidad sugieren que la intervención divina podría operar según principios que trascienden petición y respuesta individuales. Algunos teólogos teorizan que cuando alguien logra entrega perfecta durante oración intensa, se convierten en lo que San Pablo llamó embajadores de Cristo, conductos a través de los cuales el poder sanador de Dios puede fluir hacia otros. El doctor Robert Stevens, un psiquiatra que ha estudiado los aspectos psicológicos de sanación milagrosa, nota anomalías adicionales. Las personas que experimentan milagros a través de esta devoción muestran consistentemente patrones de estudios cerebrales asociados con paz profunda e integración emocional, reporta. Pero estos cambios neurológicos a menudo aparecen antes de que ocurra el milagro externo, sugiriendo que la transformación espiritual precede y quizás habilita la sanación física. La investigación plantea preguntas profundas sobre la relación entre conciencia, oración y realidad física. Aunque la ciencia convencional aún no ha desarrollado marcos adecuados para explicar estos fenómenos, la documentación continúa acumulándose de profesionales médicos creíbles que no pueden encontrar explicación natural para lo que están observando. La doctora Munro, cuyo escepticismo ha sido reemplazado por asombro cauteloso, concluye: "No puedo explicar cómo funcionan estas sanaciones, pero ya no puedo negar que suceden. Cualquier mecanismo que esté operando aquí parece acceder a fuentes de información y energía que nuestros paradigmas científicos actuales no han identificado. Como médica, estoy obligada a reconocer efectividad, incluso cuando no entiendo el mecanismo". Uno de los aspectos más notables de la devoción de Nuestra Señora de los Dolores es cómo crea familia espiritual instantánea entre personas que nunca se han conocido, pero comparten la experiencia de oración desesperada. A través de continentes, culturas e idiomas, aquellos que recurren a María en sus horas más oscuras descubren que son parte de una comunidad global que trasciende todas las divisiones humanas. Hermana María Esperanza coordina una red internacional de oración que conecta personas orando la devoción de los 7 dolores por intenciones urgentes. Lo que comenzó como un pequeño grupo en su convento español ha crecido para incluir más de 50,000 participantes en 6 continentes. Cada día recibimos mensajes de personas enfrentando situaciones imposibles, explica. Diagnósticos de cáncer,
ruina financiera, crisis familiares, persecución, guerra, pero también testimonios asombrosos de oraciones respondidas e intervenciones milagrosas. La red opera a través de un principio simple. Cuando alguien envía una petición de oración urgente, se comparte con la comunidad global para 7 días de oración intensiva de Nuestra Señora de los Dolores. Los resultados han asombrado incluso a religiosos veteranos que pensaron que habían visto todo. Fátima al-Rashid, una mujer musulmana de Siria, contactó la red cuando el hijo de su vecina cristiana fue secuestrado durante la guerra civil. A pesar de diferencias religiosas, Fátima se sintió compelida a buscar ayuda para la familia que había llegado a amar. No sabía si María escucharía la oración de una mujer musulmana, admite Fátima, pero sabía que era madre y estaba pidiendo a una madre que ayudara a otra madre a encontrar a su hijo. Dentro de 24 horas de que la red comenzara a orar, el niño secuestrado fue liberado ileso, algo que casi nunca sucedía en su región desgarrada por la guerra. Pero el milagro se extendió más allá de su libertad. La experiencia traumática llevó a su familia a buscar refugio en Alemania, donde eventualmente patrocinaron la inmigración de la propia familia de Fátima a seguridad. María no solo salvó a ese niño, reflexiona Fátima, salvó a toda mi familia a través de las oraciones de extraños que nunca habían escuchado nuestros nombres. Sigo siendo musulmana, pero entiendo ahora que la misericordia no tiene límites cuando fluye a través del corazón de una madre. La red ha documentado intervenciones que parecen operar fuera de las leyes normales de tiempo y espacio. Peticiones de oración enviadas desde una zona horaria frecuentemente reciben respuestas en partes completamente diferentes del mundo antes de que el tiempo local de oración del solicitante original haya siquiera comenzado. La doctora Michelle Laurent, una física cuántica francesa que participa en la red, llama esto correlación no local y admite que desafía el entendimiento convencional de causalidad. Vemos patrones que sugieren que la oración crea conexiones inmediatas a través de vastas distancias, explica la doctora Laurent. Alguien en Australia ora por sanación para un extraño en Canadá y la sanación ocurre durante el tiempo de oración australiano, no cuando los partidarios locales en Canadá están orando. Es como si la intercesión de María operara en una dimensión donde la geografía se vuelve irrelevante. La red también ha revelado el poder extraordinario de intención unificada. Cuando muchas personas oran simultáneamente por la misma necesidad urgente, los resultados parecen amplificarse exponencialmente en lugar de solo aditivamente. El padre Giuseppe Torretti, quien ha estudiado dinámicas de oración grupal, lo compara con luz láser. La oración individual es como una linterna, poderosa y útil, pero cuando muchas personas enfocan oraciones idénticas simultáneamente, se vuelve como un láser, capaz de precisión e intensidad que parece imposible basada en los componentes individuales. Este efecto fue dramáticamente demostrado durante oraciones por María González, una joven madre en México que estaba en coma después de un accidente automovilístico. Cuando su hermana pidió oraciones de la red, más de 12,000 personas en 40 países se comprometieron a rezar la devoción de Nuestra Señora de los Dolores simultáneamente a las 3 de la tarde, tiempo mexicano un sábado. El personal del hospital reportó que los signos vitales de María se estabilizaron exactamente a las 3 de la tarde y comenzaron a mejorar constantemente después. Recuperó conciencia la mañana siguiente sin daño neurológico, a pesar de haber sufrido trauma cerebral masivo. El doctor Rodríguez, su médico tratante, notó que nunca había visto una recuperación tan dramática y precisamente cronometrada en 30 años de medicina de emergencia. Pero quizás el aspecto más poderoso de esta comunidad global es cómo transforma a las personas que participan. Miembros regulares de la red reportan que orar por las necesidades urgentes de extraños ha revolucionado su entendimiento de la oración misma. En lugar de ver la oración como pedir favores personales a Dios, comienzan a experimentarla como participar en la misericordia divina, alcanzando para sanar el mundo.
Janet Williams de Sudáfrica se unió a la red cuando estaba luchando con infertilidad. Comencé orando por los hijos de otras personas, niños enfermos, niños perdidos, niños problemáticos, explica. Después de 2 años de orar por los hijos de otras madres, me di cuenta de que me había convertido en madre en el sentido más importante. Dios me bendijo con hijos biológicos eventualmente, pero para entonces entendía que la maternidad tenía menos que ver con dar a luz y más que ver con amar sin límites. La red global demuestra algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando las personas se unen en oración desinteresada por las necesidades desesperadas de otros, las barreras de raza, religión, nacionalidad y cultura se disuelven. El ejemplo de María de estar de pie al pie de la cruz, permaneciendo fiel cuando todo parecía sin esperanza, crea una plantilla espiritual que cualquiera puede seguir independientemente de su trasfondo. Abordemos la pregunta que molesta a muchas personas que comienzan la devoción de Nuestra Señora de los Dolores. Si María escucha nuestra oración la primera vez, ¿por qué necesitamos seguir orando? ¿No sugiere la oración persistente que o Dios no está escuchando o que nuestra fe es insuficiente? Entender la mecánica espiritual de la oración persistente transformará cómo te acercas a esta devoción poderosa. La oración persistente no se trata de agotar a Dios o probar nuestra dedicación a través de repetición. Se trata de crear apertura sostenida para recibir lo que Dios quiere darnos. Piénsalo como sintonizar una radio. No sigues ajustando el dial porque la estación de radio no esté transmitiendo, sino porque necesitas eliminar estática y lograr recepción perfecta. Cada día de la devoción de Nuestra Señora de los Dolores afina tu receptividad espiritual. El padre Martín Rodríguez, quien ha dirigido retiros espirituales durante más de 30 años, explica: el primer día de oración usualmente está contaminado con ansiedad, expectativas específicas e intentos de controlar el resultado. El segundo día podría incluir algo de entrega mezclada con miedo. Para el séptimo día, la mayoría de las personas se han movido más allá de negociar con Dios hacia confianza genuina en su sabiduría. La oración no ha cambiado, pero la persona orándola ha sido transformada. Este proceso de transformación explica por qué tantos milagros de avance ocurren no en el primer día de devoción, sino después de que la práctica sostenida ha purificado las intenciones del orante y alineado su voluntad más perfectamente con la voluntad de Dios. La persistencia no está cambiando la mente de Dios, está cambiando nuestros corazones para volvernos capaces de recibir lo que Dios ha estado esperando darnos todo el tiempo. Considera el testimonio de Roberto Chen, un ingeniero de software de San Francisco que comenzó la devoción de Nuestra Señora de los Dolores cuando su compañía startup enfrentaba bancarrota que le habría costado su casa, los trabajos de sus empleados y años de trabajo. El día 1, básicamente estaba tratando de negociar con Dios, admite Roberto. Estaba listando todas las razones por las que él debería salvar mi compañía y todas las cosas terribles que pasarían si no lo hacía. Para el día 4, las oraciones de Roberto habían evolucionado. Todavía estaba pidiendo que el negocio sobreviviera, pero también estaba pidiendo sabiduría para manejar lo que pasara. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en evitar el fracaso que no había considerado que tal vez el fracaso podría llevar a algo mejor. Para el día 7, Roberto estaba orando principalmente por paz, con la voluntad de Dios y fuerza para servir bien a sus empleados, independientemente del destino de la compañía. El avance del negocio vino el día 11. 3 inversores diferentes contactaron a Roberto dentro de horas uno del otro, ofreciendo paquetes de financiamiento que no solo salvaron la compañía, sino la posicionaron para expansión que nunca había imaginado posible. Pero el milagro real, reflexiona Roberto, fue que para el día 11, el éxito o fracaso había dejado de definir mi valor como persona. Pude recibir la bendición sin ser aplastado por ella
y podría haber manejado la pérdida sin ser destruido por ella. La oración persistente también crea lo que los místicos han llamado gracia acumulativa. Cada día de devoción fiel deposita mérito espiritual que se acumula con el tiempo. Santa Teresa de Lisieux comparó esto con una cuenta bancaria donde depósitos de oración, sacrificio y amor se acumulan hasta que alcanzan una masa crítica que libera gracias extraordinarias. La doctora Ángela Torres, una teóloga que se especializa en oración mística, elabora: vemos este patrón a lo largo de la historia de salvación. La fe de Abraham fue probada durante décadas antes de que Isaac naciera. Jacob luchó toda la noche antes de recibir su bendición. Los israelitas rodearon Jericó durante 7 días antes de que las murallas cayeran. La oración persistente no se trata de cambiar el cronograma de Dios, se trata de construir la fundación espiritual necesaria para manejar la magnitud de bendición que Dios quiere liberar. Este efecto acumulativo explica por qué algunos de los milagros más dramáticos ocurren a personas que han sido fieles en devociones menores durante años antes de enfrentar su crisis definitiva. Su oración persistente en tiempos ordinarios crea reservas de gracia que se vuelven disponibles durante tiempos extraordinarios. Linda Martínez de Texas experimentó esto de primera mano. Había estado orando la devoción de Nuestra Señora de los Dolores mensualmente durante más de 10 años, usualmente por intenciones pequeñas, entrevistas de trabajo, armonía familiar, preocupaciones de salud. Cuando su nieto fue diagnosticado con una condición genética rara que se consideraba fatal, la década de oración fiel de Linda la había preparado para este momento. No me impactó hacia negociación desesperada de la manera que habría sido años antes, explica Linda. Ya confiaba en la intercesión de María por años de oraciones menores respondidas, así que cuando necesitábamos un milagro grande, pude acercármele con confianza en lugar de pánico. La condición de su nieto misteriosamente se estabilizó, luego gradualmente se revirtió durante el curso de un año, una recuperación que expertos médicos consideraron imposible, pero que se sintió natural para Linda. El mensaje práctico para cualquiera que comience esta devoción es claro: no evalúes su efectividad basado solo en resultados inmediatos. Cada día de oración fiel está construyendo momentum espiritual que te servirá no solo en tu crisis actual, sino en cada desafío futuro. El tiempo invertido en oración nunca se desperdicia, incluso cuando la petición específica no se concede en el marco de tiempo o manera que esperabas. Si estás luchando para mantener persistencia en oración, recuerda que María misma oró continuamente durante 3 años mientras veía el ministerio de su hijo desarrollarse, sabiendo que llevaría a su crucifixión. Su persistencia a través de incertidumbre y sufrimiento creó la fuerza espiritual que le permitió estar fielmente de pie al pie de la cruz cuando fe menor habría colapsado. Llega un momento en oración desesperada cuando dejas de pedir lo que quieres y comienzas a ofrecerte completamente a lo que Dios quiere. Esta transición marca la diferencia entre oración como petición y oración como regalo puro, y a menudo es el momento preciso cuando los milagros comienzan a fluir más libremente a través de la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores. Hermana Catherine Marie, una monja contemplativa que ha guiado a miles a través de crisis espirituales, describe esta transición. Sabes que has alcanzado verdadera entrega cuando puedes orar, hágase tu voluntad, y decirlo completamente en serio, incluso si la voluntad de Dios incluye lo mismo que has estado orando para evitar. No es resignación o renunciar a la esperanza, es enamorarse tan profundamente de Dios que confías en su plan incluso cuando no puedes entenderlo. Este nivel de entrega es exactamente lo que María logró durante la Anunciación cuando dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Estaba aceptando no solo el hermoso misterio de la encarnación, sino todo lo que seguiría, incluyendo la espada de dolor que atravesaría su corazón en el Calvario. Su sí completo a la voluntad de Dios, mantenido incluso a través de su sufrimiento más profundo,
es porque su intercesión lleva tal poder extraordinario. Pablo Harrison de Vancouver experimentó esta transformación durante el período más devastador de su vida. Su esposa Jennifer había estado luchando contra cáncer de mama durante 2 años y a pesar del tratamiento agresivo, la enfermedad se había metastatizado por todo su cuerpo. Los doctores habían dejado de ofrecer esperanza y comenzado a discutir cuidado de hospicio. Pablo comenzó a rezar la devoción de Nuestra Señora de los Dolores con intensidad feroz, suplicando a María que salvara a su esposa. Durante las primeras 3 semanas, esencialmente estaba tratando de contratar a María como abogada de Jennifer ante Dios, admite Pablo. Estaba presentando argumentos, haciendo promesas, explicando por qué Jennifer merecía vivir. Estaba orando más fuerte de lo que había orado en mi vida, pero se sentía como gritar a un cuarto vacío. El avance vino durante una noche particularmente difícil, cuando Jennifer estaba en dolor severo y Pablo se sintió completamente indefenso. Me arrodillé al lado de su cama y comencé a orar mi oración usual, pero de repente no pude decir las palabras, recuerda Pablo. En su lugar solo dije, María, no puedo hacer esto más. No puedo descifrar cómo orar por lo que es mejor. No sé qué pedir. Estoy poniendo a Jennifer completamente en tus manos. Lo que tú y Dios decidan que es correcto, lo confiaré. Ese momento de entrega completa cambió todo. No porque Jennifer fuera inmediatamente sanada, sino porque Pablo fue inmediatamente transformado. El miedo y desesperación que me habían estado comiendo vivo durante meses simplemente desaparecieron, explica. Todavía quería que Jennifer viviera, pero ya no estaba aterrorizado de que muriera. Sentí esta paz increíble, como si finalmente hubiera dado nuestra situación a alguien que realmente sabía cómo manejarla. Jennifer vivió otros 8 meses, pero fueron 8 meses de gracia inesperada. El dolor que había sido constante durante semanas de repente se volvió manejable. La mente de Jennifer, que había estado nublada por medicación y enfermedad, se aclaró lo suficiente para conversaciones profundas sobre su vida juntos, su fe y sus esperanzas para el futuro de Pablo. Murió pacíficamente en casa, rodeada de familia, habiendo completado cada conversación y reconciliación que se sintió llamada a hacer. El milagro no fue que Jennifer fuera curada, reflexiona Pablo. El milagro fue que ambos encontramos paz perfecta sobre su muerte. Ella no tenía miedo, y yo no estaba amargado. Ambos sabíamos que todo se había desarrollado exactamente como debería haber sido. Esa no es respuesta humana natural a la pérdida. Esa es gracia sobrenatural. Esta transformación de petición a regalo a menudo coincide con lo que los místicos llaman contemplación infundida, una forma de oración donde las palabras se vuelven innecesarias y el alma descansa simplemente en la presencia de Dios. La doctora María Santos, una directora espiritual que trabaja con personas enfrentando enfermedad terminal, ha observado este patrón repetidamente. Cuando alguien alcanza el punto donde puede ofrecer su sufrimiento como regalo a Dios, en lugar de un problema a ser resuelto, todo su comportamiento cambia, explica la doctora Santos. A menudo reportan sentirse más vivos, más pacíficos, más conectados al amor divino de lo que se han sentido jamás, incluso mientras enfrentan las peores circunstancias de sus vidas. Es como si la entrega abriera un canal directo a la paz que sobrepasa el entendimiento. Esto no significa que los milagros dejen de ocurrir cuando la oración se convierte en regalo puro. De hecho, muchas de las intervenciones más dramáticas suceden precisamente cuando las personas se han movido más allá de pedir resultados específicos. Pero los milagros se reciben de manera diferente, con gratitud en lugar de alivio, como confirmaciones del amor de Dios en lugar de escapes de su justicia. Margarita Kelly de Irlanda experimentó esto cuando entregó su oración por la recuperación de su hijo de la drogadicción. Me di cuenta de que había estado tratando de salvar a Tommy en lugar de confiar en que Dios lo salvara, explica. Cuando finalmente solté y comencé a orar que la voluntad perfecta de Dios se hiciera en la vida de Tommy, todo cambió.
Tommy eventualmente se recuperó, pero para entonces yo estaba igualmente en paz con lo que pasara, porque sabía que Dios lo amaba incluso más de lo que yo lo hacía. La implicación práctica para cualquiera orando la devoción de Nuestra Señora de los Dolores es profunda. Apunta no solo al milagro que piensas que necesitas, sino a la confianza que puede aceptar cualquier milagro que Dios sabe que realmente necesitas. La intercesión de María es más poderosa cuando se pide con su propio espíritu de entrega completa a la voluntad divina. Antes de concluir esta inmersión profunda en el poder de la oración de Nuestra Señora de los Dolores para casos imposibles, hay una promesa que necesitas saber. Una promesa tan extraordinaria que ha sostenido a millones de católicos a través de sus horas más oscuras durante más de 7 siglos. Esto no es solo consolación espiritual o esperanza piadosa. Esto es un compromiso del cielo mismo que ha sido probado por incontables almas desesperadas y nunca encontrado deficiente. La promesa fue revelada primero a Santa Brígida de Suecia durante una visión mística de María de pie al pie de la cruz. Nuestra Señora habló estas palabras: «Soy la madre de todos los que aman a mi Hijo. Así como nunca abandoné a mi Hijo, así nunca abandonaré a nadie que honre mis dolores con devoción sincera. Nadie que venere fielmente mis 7 dolores morirá sin la consolación de los sacramentos, y estaré presente en su muerte». Pero la promesa se extiende mucho más allá de una muerte pacífica. Nuestra Señora continuó: «Aquellos que difundan devoción a mis dolores serán consolados en todos sus problemas. En el momento de su mayor necesidad, obtendré para ellos las gracias necesarias para su salvación y santificación. Ninguna oración ofrecida a través de la meditación en mis dolores pasará desapercibida». Nota el lenguaje preciso. Ninguna oración ofrecida a través de la meditación en mis dolores pasará desapercibida. No concedida exactamente como se pide, sino desapercibida, significando que cada oración alcanza su destino pretendido y recibe una respuesta perfectamente adecuada para el bien último del alma. Esta promesa ha sido puesta a prueba por millones de personas, enfrentando cada forma concebible de crisis humana. Diagnósticos terminales, ruina financiera, destrucción familiar, persecución, guerra, desastres naturales. En cada caso, aquellos que recurren a Nuestra Señora de los Dolores con fe genuina reportan experimentar exactamente lo que la promesa garantiza: consolación en problemas, gracia en su momento de mayor necesidad y el saber profundo de que sus oraciones han sido escuchadas. El doctor Francesco Benedetti, quien ha pasado 15 años investigando reclamaciones de intercesión mariana para el Vaticano, declara: «En toda nuestra investigación, nunca hemos documentado un solo caso de alguien que practicó fielmente la devoción de Nuestra Señora de los Dolores durante una crisis genuina y después reportó sentirse abandonado por Dios o completamente sin esperanza». El consuelo espiritual parece ser absolutamente universal, incluso cuando las circunstancias externas no cambian. Este consuelo universal es lo que distingue la devoción auténtica a Nuestra Señora de los Dolores de otras formas de oración que a veces podrían resultar en sentimientos de decepción o abandono. Cuando unes tu sufrimiento con el sufrimiento de María, tocas la misma fuente de fuerza sobrenatural que le permitió permanecer fiel incluso mientras veía morir a su hijo. Pero la promesa incluye una dimensión aún más notable: multiplicación de gracia. San Alfonso Ligorio enseñó que las oraciones ofrecidas a través de la intercesión de María no solo alcanzan a Dios, llegan realzadas por su propio amor y confianza perfectos. Es como si ella tomara nuestras oraciones imperfectas, ansiosas, a veces amargas, y las purificara a través de su propio corazón antes de presentarlas a su Hijo. Esto explica por qué las personas a menudo reciben más de lo que pidieron cuando oran a través de Nuestra Señora de los Dolores. Oran por sanación física y reciben transformación espiritual. Oran por provisión financiera y reciben restauración de relaciones familiares. Oran por un hijo problemático
y ven sanación en toda su línea familiar. María Esperanza, cuya sanación de cáncer terminal a través de esta devoción discutimos anteriormente, descubrió este efecto de multiplicación de primera mano. Le pedí a María que sanara mi cuerpo, recuerda, pero sanó mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi entendimiento de la fe y mi propósito en la vida. Para cuando mi cáncer desapareció, me di cuenta de que sanar mi cuerpo era realmente la parte más pequeña del milagro. La promesa también se extiende a generaciones futuras. Familias que establecen devoción fiel a Nuestra Señora de los Dolores a menudo reportan gracias protectivas que parecen proteger a sus hijos y nietos de las formas más destructivas de daño espiritual y temporal. No protección de todo sufrimiento. María misma no pudo proteger a su hijo del sufrimiento, sino protección del tipo de desesperación que destruye almas. El padre Michael O'Brien, cuya parroquia ha documentado más de 60 respuestas notables a oración a través de esta devoción, explica: vemos familias donde la devoción de los abuelos a los dolores de María creó momentum espiritual que protegió a sus descendientes de adicciones, apostasía espiritual y otras formas de destrucción que atormentaron a sus vecinos. Es como si la oración fiel creara barreras protectivas que se extienden a través de generaciones. Para cualquiera actualmente enfrentando una situación imposible, esta promesa ofrece esperanza inquebrantable. Tu circunstancia puede sentirse única, abrumadora, más allá de ayuda, pero no eres la primera persona en sentirse así mientras recurre a Nuestra Señora de los Dolores, y no serás la última. La promesa que ha sostenido a millones antes que tú permanece disponible para sostenerte ahora. No necesitas fe perfecta para reclamar esta promesa. No necesitas palabras elocuentes o entendimiento teológico. Solo necesitas devoción sincera a los dolores de María y deseo genuino de que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. El resto, la gracia, la consolación, la intervención milagrosa, fluye de la abundancia del cielo, no de tu adecuación. Hemos viajado juntos a través de historias de sanación sobrenatural, reconciliaciones imposibles, milagros financieros y transformaciones espirituales que han cambiado vidas a través del globo. Hemos examinado la fundación teológica que hace tan poderosa la intercesión de María, la documentación científica que incluso los escépticos no pueden descartar, y los pasos prácticos que pueden traer la intervención del cielo a tus circunstancias más desesperadas. Pero en última instancia, este video no se trata de los milagros de otras personas. Se trata del milagro que Dios quiere obrar en tu vida ahora mismo. Cualquier situación imposible que te trajo a este video, cualquier necesidad urgente que te ha llevado a buscar intervención sobrenatural, cualquier puerta que parezca permanentemente cerrada en tu vida, Nuestra Señora de los Dolores está lista para presentar tu petición a su Hijo con el mismo amor y fe que trajo a cada momento de su vida terrenal. Recuerda, el poder de intercesión de María no está limitado por el tamaño de tu crisis, la duración de tiempo que has estado luchando o tu propio sentido de valor. Ella responde a necesidad sincera, amor desesperado y confianza auténtica, y si has visto hasta aquí, claramente posees los tres. Tu siguiente paso es simple pero profundo. Comienza la devoción. Empieza esta noche si es posible, mañana en la mañana a más tardar. Reza la oración que compartimos anteriormente con completa honestidad sobre tu situación y entrega completa a la voluntad de Dios. Continúa por 7 días mínimo, pero mantente abierto a continuar hasta que recibas la paz que confirma que tu oración ha sido escuchada. No ores solo si puedes evitarlo. Comparte tu intención con esta comunidad comentando abajo. Pide a miembros de familia o amigos que se unan a ti. Recuerda que la oración unificada amplifica la gracia exponencialmente, y María se deleita en familias y comunidades que recurren a ella juntas. Espera resistencia. El enemigo de las almas no quiere que accedas a este nivel de asistencia sobrenatural, así que podrías enfrentar distracciones, desaliento o circunstancias que hacen la oración más difícil. Persiste de todos modos.
Cada obstáculo que superes mientras mantienes devoción fiel aumenta el mérito espiritual de tu oración. Presta atención a cambios interiores, así como circunstancias exteriores. A menudo el primer milagro es la paz que inunda tu corazón cuando te das cuenta de que ya no estás cargando tu carga solo. Esta paz misma es gracia sobrenatural que te sostendrá a través de cualquier resolución que Dios haya planeado. Finalmente, recuerda la promesa. Ninguna oración ofrecida a través de meditación en los dolores de María pasa desapercibida. Tu crisis actual, sin importar su naturaleza, no está más allá del alcance de la misericordia divina. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para resucitar lo que parezca muerto en tu vida. Tu salud, tus relaciones, tus finanzas, tus sueños, tu fe misma. El milagro comienza ahora. Nuestra Señora de los Dolores ruega por nosotros.